El budismo, ahorita mencionabas el tema de la meditación, ¿no? Yo creo que nos lleva mucho a enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestros propios pensamientos, nos lleva a cuestionarnos nuestros pensamientos porque de ahí emana la realidad. La verdadera espiritualidad tiene que ser esa apertura, ese llamado a poder conectar con el otro para tratar de construir desde las distintas visiones. Bienvenidos a Crecientemente, el podcast donde hablamos con expertos en temas de mente, cuerpo y espíritu con la intención de traerte conocimiento que te ayuda a llevar una vida más plena y en armonía. El día de hoy nos visita Enoch Mojica, quien tiene una trayectoria, la verdad es que bastante interesante. Él estudió budismo en China, taoísmo en los Himalayas, hinduismo en Katmandú y para cerrar con broche de oro, estuvo bajo la tutela de un rabino en Jerusalén mientras estaba consiguiendo su doctorado. Creo que el día de hoy Enoch ya se ha sentado un poquito y ya no anda aventurero por el mundo y comparte su conocimiento con los estudiantes del TEC de Monterrey, donde es profesor de filosofía y economía. Enoch, gracias por estar aquí. Un gusto estar aquí, Jimena. Gracias por la invitación. Contento y expectante de la plática que vamos a tener el día de hoy. No, la verdad es que quisiera empezar la plática del día de hoy hablando un poquito sobre las religiones orientales, porque México, pues la religión que predomina es el catolicismo, ¿no? O sea, el 77% de la población es católica, creo que el 11% protestante y el 8% no tiene religión, o sea, no predica ninguna religión. Entonces como que no predominan mucho las religiones orientales, pero personalmente a mí me fascinan. O sea, a mí me han ayudado a poder conseguir como un sentido de paz que yo nunca pude conseguir con las religiones tradicionales del Oriente, del Occidente. Entonces, ¿cuál es la diferencia a grandes rasgos entre la filosofía que encuentras en el Occidente con la del Oriente? Fíjate que me gusta mucho que hablas de filosofías, ¿no? Porque al final detrás de las religiones hay filosofías, entendiendo las filosofías como formas o propuestas o guías que nos ayudan a construir una respuesta a la gran pregunta del ser humano que se hace todos los días consciente o inconscientemente de cómo vamos a vivir, cómo debemos de vivir. Durante mucho tiempo Occidente estuvo aislado. Oriente estuvo de alguna manera también aislado. Creo que influenció antes Occidente a Oriente que Oriente a Occidente. Sí. Pero a partir de la globalización, concretamente a partir del crecimiento de las tecnologías, la caída del muro de Berlín, el acceso que hoy tenemos gracias a las redes sociales, a Netflix, al internet, creo que se ha abierto una brecha en donde todos tenemos acceso a cosas que nuestros papás y nuestros abuelos no tuvieron, ¿no? Hoy es muy fácil decir, bueno, aquí en México somos muy católicos, o la gran mayoría de las personas son católicas. Bueno, sí, en el contexto que durante mucho tiempo, o nuestros papás, nuestros abuelos, ese 70 y tantos % de población que es católica, no tuvo acceso a otras alternativas. Esto no es ni bueno ni malo. Al final creo yo que los sistemas de creencias, las religiones son formas de lenguaje o son lenguajes con los cuales nos tratamos de aproximar a una realidad que va más allá de lo inminente, es decir, una suerte de realidad trascendental. Y lo que hoy tenemos, afortunadamente creo yo, es la posibilidad de conocer otras formas de aproximarnos a lo trascendente, ¿no? Que pueden ser útiles. Yo no soy adepto a decir hay que ser ahora sí que de un equipo o del otro. Claro. Creo que ayuda mucho simplemente el abrirnos y el conocer. Ahora, concretamente me preguntas cuáles son las diferencias concretas, específicas en el contexto de las religiones de Occidente, y con esto voy a tratar de cerrarlas en el cristianismo. Sí. Pero no solo el cristianismo, sino que el cristianismo está muy vinculado con las famosas religiones abrahámicas, que es el judaísmo y el islam. Okay. Y aunque son de Medio Oriente, son las religiones que están más posicionadas, por decirlo así, en Occidente. Entonces, estas religiones son monoteístas y tienen una visión de la realidad
que tiene que ver con el mundo del progreso. De hecho, en Occidente, una de las grandes características del Occidente es que se ha construido a través de la modernidad la idea de progreso. Y ese progreso está muy construido o muy instituido desde esa base religiosa o desde esa base de sistemas de creencias en donde creemos que hay un origen y hay un fin. Queremos ir al cielo, ¿no? O queremos que regrese el Mesías, los judíos, o queremos que en algún momento podamos estar, de acuerdo al Islam, también en una suerte de cielo. O sea, hay una idea de un punto final en donde nos estamos dirigiendo. Y esto impulsa mucho esta idea de progreso, que ha sido bueno para las sociedades, pero también que llega a ser en algún momento, no quiero decir tóxico, pero que puede llegar en un momento a convertirse en un peso fuerte sobre nosotros. Sí. Oriente tiene una idea diferente de la postura espiritual, ¿no? Tiene una suerte más que de una línea de punto A al punto B, tiene algo más similar a un círculo, ¿no? A ciclos. Y en ese sentido es más fácil estar en el presente. ¿Por qué? Porque en la línea del progreso hay un pasado, un presente y un futuro muy claro y estamos orientados a tratar de construir un futuro. Que repito, tiene muchas cosas buenas. Pero espiritualmente hablando, o sea, materialmente esa lógica es tan buena que incluso en los países de Oriente lo han adoptado. O sea, los sistemas económicos, políticos en Oriente también tienen esta lógica de progreso. Ok, ¿cómo? De progreso. China, Japón, todos estos países están inmersos en el sistema capitalista. Ajá. Y el sistema capitalista está construido desde esta idea también de progreso. Ajá. Es decir, un presente en donde yo invierto lo que tengo que generar para que en un futuro las cosas sucedan. Sí. En términos materiales es muy útil, es muy valioso. En términos espirituales a veces puede ser muy desgastante. Y puede en algún momento tener una noción que puede ser muy cansada para los seres humanos, que puede ser muy desgastante. Para nosotros en Occidente, creo que las religiones de Oriente nos abren una puerta a una posibilidad de espiritualmente poder ver las cosas de un enfoque diferente. Un enfoque en donde podemos estar más en el presente, en donde podemos preocuparnos un poco menos por el progreso y más en el reconocimiento, o más bien estar en el reconocimiento de lo que ya es, de lo que ya soy, y encontrar cierta satisfacción ahí. El progreso te dice, no estés satisfecho con lo de hoy. Puedes tener el dinero que quieras tener y el mundo del progreso te va a decir, hay más. Puedes ser una buena persona, pero el mundo del progreso y estas religiones tradicionales te van a decir, pero puedes ser todavía más santo, pero te está faltando esto, pero tienes que ir a confesarte porque acuérdate que hiciste esto o lo otro. Sí, digo yo la forma que lo he al menos racionalizado, porque a mí me gusta mucho el tema y digo, ya he hablado de esto en otros podcasts. Yo nunca como que no pude encajar, vaya, con la religión católica. O sea, yo me acuerdo estar, antes de hacer mi primera comunión, que estaban así con la hostia, y me dice mi mamá, ahí está Jesús. Y yo nada más me acuerdo decirle, según esto, me dijo, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? Y yo, no, nada. O sea, como me eché para atrás, vaya, porque no entendía mucho de lo... O sea, había ciertas ideas que decía, pues como que no encajan, vaya, con lo que yo estoy pensando. Entonces me adentré mucho en lo del budismo, y a mí lo que me gustaba del budismo específicamente es que no te estaban tratando de controlar, que para mí eso era como que lo que me hacía echarme para atrás, ¿no? De que te decían, no, pues es que tú eres el pecador. Y en el budismo me gustaba mucho que yo lo vi como una filosofía de vida, o sea, una forma de pensar, no necesariamente que te están diciendo, tienes que pensar así, es nada más, esta es la forma que nosotros pensamos y tú utilízala, y si te gusta, ya la aplicas en tu vida, y si no, pues medio la sueltas, ¿no? Pero la conclusión a la que yo llegué, teniendo conversaciones con otros amigos, es que con las religiones orientales te están dando más que nada como herramientas para reducir el sufrimiento humano, ¿verdad? Porque en tu vida vas a tener problemas, vas a tener dolores, vas a tener angustias, todo esto, pero el budismo te está diciendo, estas son las soluciones para más o menos bajarle a tu dolor, ¿no? Y con el catolicismo y el cristianismo lo que yo veía era mucho que te decían, es que tú eres malo, eres un pecador, ¿no? Entonces en vez de darte como las soluciones, ponían mucho énfasis en
en que tú eres el problema, ¿no? Y que eres malo. Entonces yo por eso terminé yéndome más como que por estas religiones. Entonces todo esto que te estoy diciendo me lleva a mi siguiente pregunta, que es, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar de este tipo de religiones, ya sea el hinduismo, el taoísmo, para reducir un poquito el sufrimiento en nuestro día a día? No significa que la tengamos que adoptar como una religión o una filosofía de vida, nada más estoy diciendo como herramientas, digamos la meditación, ¿no? Sí, fíjate que me gustó por eso desde el principio mucho que hablaste de filosofías de vida, ¿no? Porque creo que queda mucho más claro en las religiones orientales que en las cristianas, que tiene que ver más conmigo como ser humano y con las formas que tengo de aproximarme a la realidad que con un Dios. Exacto. Es decir, en las religiones occidentales la idea de Dios como un ser específico, único, de hecho se les conocen estas religiones como monoteístas, es decir, hay un Dios que es como una suerte de persona real y demás, genera un peso que puede ser abrumador, ¿no? En las religiones orientales esto es distinto. Por ejemplo, concretamente el budismo, de hecho se considera un sistema de creencias no teísta, es decir, no te plantea la idea de un Dios concreto o específico, sino que más bien es un sistema de creencias que te permite de alguna manera construir hacia el desarrollo de tu propio ser. Sí, de hecho sí hay un objetivo final dentro del budismo que es el famoso nirvana, pero es un estado de tu propio ser, no es un cielo específico, no es que vas a ir a estar con alguna suerte de Dios, sino es un estado de tu propio ser. En el caso del taoísmo, la palabra Tao significa el camino, ¿no? Significa de alguna manera una suerte de ideal, una suerte de horizonte hacia el cual tú te estás dirigiendo. Y en la medida de que tú te estás dirigiendo ahí, tu vida se convierte en un camino. Y en ese camino, tú de alguna manera te conviertes o eres el Tao, ¿no? En proceso de construcción, en proceso de desarrollo, en proceso de dirigirte a ese ideal, a ese horizonte como ideal. En el caso del hinduismo, aunque muchos dicen es que tienen muchísimos dioses y entonces esto ¿qué es? La realidad es que cuando te aproximas al hinduismo de una manera más seria y no solo desde lo que, pues ahora sí que tu tía cristiana o católica te dice que esto es ídolos o lo que sea, te das cuenta que para ellos mismos hay una interpretación muy clara de decir los dioses, los múltiples dioses que tenemos no son más que figuras de lenguaje que están tratando de aproximarnos a una realidad que nos supera. Sí. Entonces, los distintos dioses no son o nos sirven como un lenguaje para tratar de aproximarnos a esas realidades. Son como símbolos, ¿no? Son como símbolos, exactamente. O sea, si en algún momento tú les dices a ellos, oye, tú crees en muchos dioses. No, yo creo en la representación múltiple de una realidad trascendente. Y en esa representación múltiple voy encontrando herramientas de cómo poder otra vez aproximarnos a lo trascendente. Yo creo que una cosa que es sumamente importante cada vez que nos aproximamos al tema de las religiones es entender que siempre que hablamos de sistemas de creencias estamos aproximándonos a algo que va más allá de los límites de nuestra propia racionalidad. Sí, definitivamente. Y desde ahí importan mucho el tema de los símbolos, pero no solo importa el tema de los símbolos, sino importa también el cómo nosotros los interpretamos. Yo creo que uno de los grandes problemas del cristianismo, del judaísmo, del islam, no es el cristianismo, el judaísmo o el islam, sino la interpretación que como seres humanos le hemos dado a esas cosas. Y eso sucede en todas partes. Sucede en todas partes. Lo único es que bajo estas mismas líneas de progreso que están instauradas en el seno de estos sistemas de creencias, las religiones organizadas que existen alrededor de estos sistemas de creencias como el cristianismo, el islam o el judaísmo tienen objetivos o metas como concretas, específicas, que a veces llevan a, va a sonar feo a lo mejor lo que voy a decir, pero manipular los textos sagrados, las narrativas, en función de que tratan de alcanzar ciertos objetivos. Es decir, como yo creo que el objetivo que Dios tiene para con nosotros es que todas las personas se vuelvan cristianas, entonces construye un sistema muy cuadrado a veces de leyes, de estructuras, de normas, incluso de dinero de por medio, en donde se vuelven estructuras cada vez menos espirituales y cada vez más materiales. Ahora, ¿ese es problema de la filosofía cristiana como filosofía? No.
es problema de la construcción humana religiosa que hemos girado alrededor de eso. Exacto, o sea, la religión organizada, que a final de cuentas es un negocio organizado por hombres. Sí, o sea... sí, y que en este sentido lo digo, ¿no? O sea, hay muchísimas personas honestas dentro de los sistemas de creencias, dentro incluso de la organización de las distintas religiones, que son buenas, que lo hacen de la mejor fe, de la mejor forma, pero la realidad es que a modo de sistema, creo yo que va en sentido contrario de las intenciones que tuvo incluso Mahoma en su momento y que tuvo en algún momento, ¿qué te gusta? Jesús en el tema del cristianismo, del judaísmo, de Moisés, de Abraham, de estos personajes que en algún momento cuando tú ves sus historias, estaban procurando una forma de, otra vez, de relación con la trascendencia que eran significativas para su tiempo, pero que no necesariamente significaban lo que hoy significan después de que muchos seres humanos hemos metido las manos. Ahora, ¿el budismo, el hinduismo, el taoísmo están libres de esto? No, tampoco. También si le raspas vas a encontrar seres humanos. ¿Por qué? Porque al final la idea o las ideas o las construcciones de los sistemas de creencias pasan por filtros humanos y todos los seres humanos, no quiero decir que somos malos, simplemente somos humanos. Vivimos una realidad carnal, material, al menos en el tiempo que estamos aquí, y eso va a generar siempre una distancia con lo trascendente, con los ideales que en algún momento pudiéramos tener. Olvídate de dogmas religiosos, con los ideales de amor, de justicia, de misericordia, esos ideales que están ahí y que los seres humanos de alguna manera estamos como llamados a ellos, porque todos tenemos de alguna manera una búsqueda para esos conceptos, para esos ideales, para esa trascendencia. Lo buscamos, pero otra vez, en el intermedio entre que estamos nosotros y están esos ideales, aparece nuestra misma humanidad, aparecen nuestras mismas intenciones, aparecen nuestras mismas ganas a veces de tener poder, dominio, cosas que pareciera que van en sentido contrario a esos ideales y enturbian las cosas. Entonces, yo en lo particular no creo que la respuesta sea en cambiar de un sistema de creencia a otro. Creo que es muy importante, independientemente del sistema en el que estemos o de la mezcla de sistemas con el que podamos querer construir a lo mejor nuestro propio sistema con el que nosotros estamos cómodos. Es muy, muy importante que tratemos de ir a los fondos, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás de las distintas cosas? Concretamente por plantearlo, ¿no? Creo que el budismo, ahorita mencionabas el tema de la meditación, ¿no? Yo creo que nos lleva mucho a enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestros propios pensamientos, nos lleva a cuestionarnos nuestros pensamientos, porque de ahí emana la realidad. ¿Qué es la realidad sino la que construimos con nuestros pensamientos? Entonces el budismo te dice, oye, hay que acercarnos a esos pensamientos, ponerlos en una lupa y ver cómo los podemos mejorar. El hinduismo es una religión en lo particular que se me hace súper atractiva. De hecho, de todos los que he estudiado, creo que es la más compleja de aproximarte porque está llena de símbolos y demás, pero creo que de fondo tiene un llamado súper interesante a disfrutar la vida, a tener una postura de decir, ¿sabes qué? Alguien me hizo un daño, alguien me lastimó. Hay como una postura de decir, a ver, trata de pensar en lo que realmente te hace bien a ti. Sí. Y lo mejor, pues es en algún momento dejar eso atrás y empezar de cero. Pero como un enfoque muy de gozo. No porque debes, no porque si no, no vas a ir al cielo. Es porque de alguna manera te abre las puertas a que puedas disfrutar de la vida. Es una religión llena de colores, llena de música, llena de color. El taoísmo específicamente, a mí me representa una filosofía llena de ideales a los cuales yo me puedo acercar, pero no como una obligación o no como un mandato de algún dios o algún tercero que me dice cómo debo vivir, sino como una posibilidad de vivir y de convertirme yo en el Tao, de convertirme en el camino, de en algún momento poder disfrutar de ese camino y convertirme en el camino. Entonces, son religiones, creo yo, que tienen mucho que decirme, mucho que alimentarme a mí como cristiano, porque yo me sigo considerando una persona cristiana, ¿no? Y en ese sentido, no me he convertido, ha habido gente que me dice, ¿por qué no te eres budista o hinduista? Y le digo, pues simplemente porque, uno, vivo en un contexto cristiano. Sí, eso es cierto. Dos, mi lenguaje, mi forma de entender la realidad viene de un lenguaje cristiano, pero que sí puedo hacer
aprender a diferenciar las formas de los fondos y ver que en los fondos todas las religiones se parecen muchísimo. De hecho, ¿en qué sentido? Todas las religiones, esto que te mencioné del budismo, del taoísmo, del hinduismo, lo podemos encontrar en el cristianismo, lo podemos encontrar en Cristo. Y todo lo que me puedes traer aquí a cualquier persona que sea cristiana, católica, que conozca incluso de las cosas y preguntarle, oye, ¿qué encuentras de valor en el cristianismo? Si a mí me lo preguntaran, yo diría dos cosas. Encuentro perdón, o sea, la filosofía del perdón, y encuentro la filosofía de la gracia o de la misericordia. Son dos cosas que para mí, la base del cristianismo. El amor, que es fundamental para las dos cosas. Pero bueno, vamos a poner tres cosas para incluir el tema del amor. Esas tres cosas están presentes también en el budismo, están presentes en el hinduismo, están presentes en el taoísmo. Sí, es cierto. Los fondos, las ideas realmente trascendentes están hermanadas. De hecho, en algún momento Gandhi mencionó y dijo, ¿no? Quien realmente conoce o quien se mete a conocer realmente las religiones se da cuenta que al final son lo mismo. Sí, estoy completamente de acuerdo. A mí me tomó mucho tiempo quitar como esa fricción que yo tenía entre la religión organizada y los textos, ¿no? Porque son cosas separadas. O sea, si encuentras valor en los textos, yo no encontré valor en la institución. Pero mucho de lo que decía Jesús, por ejemplo, yo lo pude entender mejor después de haber entendido las otras religiones, porque con las otras religiones te la dan más directa, ¿no? Y Jesús hablaba mucho en parábolas, que a menos que entiendas simbolismo, no vas a poder entender las parábolas. Entonces, y la iglesia no te explica muy bien, que digamos, el simbolismo detrás de todas las historias, ¿no? Porque las puedes ver como ficción. O sea, son historias, sí. Pero te tienes que ir como que un nivel más abajo, ¿no? ¿A ti no te causó problema con tu familia el empezar a investigar este tipo de otras religiones? Porque a mí sí me pasó. O sea, hubo medio fricción cuando empecé a tratar de investigar un poquito más de las otras religiones. Sí, es perfectamente normal, es entendible. De hecho, yo cometí una equivocación. Okay. Cometí la siguiente equivocación. Primero me empecé a meter y mis papás preocupados, ¿no? Sí, sí, exacto. Que entonces, ¿qué está pasando? No te educamos bien, o ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué va a pasar? ¿No vas a ir al cielo? No sé, N cantidad de cosas, ¿no? Pero tú, conforme empiezas a indagar, empiezas a ver los fondos, a mí me generó una preocupación de decir, al contrario, ¿no? O sea, caí en el juego a lo mejor de ellos. Tengo que convencerlos a ellos de todo lo que está mal en sus argumentos, ¿no? Y de que los fondos son los que tenemos que ver y demás, X, Y, Z. Y recuerdo que fueron años de cierta tensión, porque ya no nomás era una preocupación de ellos hacia mí, que tengo que agradecer que mis papás siempre han sido muy respetuosos conmigo y veía su preocupación, pero nunca fueron como agresivos en temas de te vas a ir al infierno o ya no eres mi hijo, no sé, nunca. Son muy respetuosos, pero sí les veía preocupados, ¿no? Pero de eso pasó al hecho de generar una tensión en donde ya no nomás eran ellos como diciéndome regresa al redil, sí, sino era yo como diciendo sálganse de ahí, ¿no? Están mal, o sea, miren, hay abusos, ¿cómo que estás dando dinero para estos? Mira cómo está la estructura, o sea, toda esta postura, ¿no? Y después me di cuenta que estaba mal. Y te voy a decir por qué creo que estaba mal al tener estas posturas, ¿no? Porque creo que caía en el mismo error que ellos caían. Exacto. Cuando estaban tratando de convencerme a mí. Algo que es fundamental o algo que he aprendido, no solo a través de las religiones, sino a través de la filosofía, es que es muy importante reconocer al otro como un otro. Es decir, reconocer la singularidad y la historicidad de cada una de las personas. Nosotros, Jimena, tenemos el privilegio, y le voy a poner un asterisco porque todo contexto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Claro. Pero vivimos en un contexto en el que tenemos acceso a una información que ellos nunca tuvieron. Sí. Y que vivimos en un mundo con una apertura, con una libertad, con un llamado al respeto que ellos nunca tuvieron. Ellos vivieron un mundo muy distinto al nuestro. Y ahorita, digo, no sé qué edad tengan tus papás. Mis papás ya le andan pegando, pues andan por ahí de los 70s. Pedirle a una persona en sus 60, 70, después de que se construyó como persona en base a esas creencias durante tanto tiempo. No, está muy difícil. Es muy difícil, y no solo es muy difícil, sino que en algún momento incluso les puedes hacer un daño.
les puedes hacer un daño, porque la realidad es que tenemos aproximaciones a lo trascendente, pero ninguno, ni tú, ni yo, ni ellos, ninguno tiene la contención de esa trascendencia, porque pues si alguien la tuviera, pues esa persona sería Dios, ¿no? Y no lo somos. Nosotros somos seres parciales que tenemos acceso a parcialidades, ¿no? Y en el momento en el que queremos totalizar y decir es que las cosas son como yo digo y no hay espacio para nada más, dejamos, o más bien cometemos algo que para mí sería ahora sí que un sacrilegio, de tratar de reducir lo sagrado a lo banal, ¿no? O sea, reducir eso que en teoría tendría que ser una fuente de misterio y de asombro a algo que yo quiero controlar. Creo yo que es un grave error en muchos sistemas de creencias el tratar de controlar las cosas, pero quien sale de los sistemas de creencias para tratar de, a lo mejor simplemente con una caja más grande, decir, tú estabas mal y ahora yo soy el que está bien, es caer en la misma equivocación, ¿no? Creo que el llamado de la verdadera espiritualidad, el llamado de la verdadera trascendencia, tiene que ver incluso con ese reconocimiento del otro, con ese reconocimiento de que hay un otro que probablemente está viendo algo que yo no alcanzo a ver, como seguramente no alcanza a ver cosas que yo sí veo, y más bien, y yo ahorita voy más o menos ahí, la verdadera espiritualidad tiene que ser esa apertura, ese llamado a poder conectar con el otro para tratar de construir desde las distintas visiones. En ese sentido, creo que cuando alguien piensa diferente a mí, se convierte no en una amenaza, una oportunidad, sino en una oportunidad. Y para mí, si me puedo quedar con algo, si tú me dices, oye, pero ¿qué es lo que más rescatas de una religión a la otra? Transversal. Si yo rescato esto que me acabas de decir tú, el ver al otro como una persona, como una oportunidad, con sus diferencias, independientemente si es católico, cristiano, protestante, budista, hinduista, si es ateo, incluso si dice, no, yo no creo que haya ninguna realidad trascendente, perfecto, eso hay una oportunidad también de poder alimentar yo mi propia cosmovisión. Y aunque esa persona crea que no hay una realidad trascendente, al menos desde mi lenguaje, el yo poderme acercar a él, me acerca a mí a la trascendencia, porque me permite ir más allá de mí mismo para encontrarme con ese otro. Y en eso creo que hay una posibilidad de crecimiento. Ahorita que mencionabas que este podcast es para este tema de crecimiento, para mí ahí hay una beta de crecimiento infinita, porque cada ser humano, así los dos coincidiéramos en que somos cristianos, de X denominación, o budistas, o lo que sea, somos distintos. Y no hay dos budistas que sean iguales, no hay dos católicos que sean iguales, porque no tienen las mismas historias, porque no tienen la misma personalidad. Entonces, son una cosa única, ¿no? Entonces, abrirnos esa posibilidad de encontrarnos con el otro, de reconocer al otro, de reconocernos en nuestras diferencias, para mí es algo profundamente espiritual, y esto es transversal a todos los sistemas de creencias. Sí, es que yo creo que hemos utilizado a veces las religiones como una forma de escape, como una justificación para apuntar todo lo que está mal en la otra persona, en vez de voltear los dedos y en vez de apuntas los 3 dedos para ti, ¿no? Y investigar qué es lo que está pasando contigo. Sí, y creo que vivimos en una sociedad ahorita donde tiene pensamiento muy rígido y nos falta un poquito esa apertura mental. Y pues cada vez la vemos que se cierra un poquito más. O sea, ahora también estamos viendo como que todo el movimiento al ateísmo, donde ahora sí ya es nada. ¿Cómo crees que afecte eso luego en el desenvolvimiento de las personas y su trayectoria de vida a lo largo, o sea, en esta época, en la modernidad? Fíjate que ahorita que mencionas, a mí no me preocupa tanto el ateísmo, porque como concepto creo que, o sea, tenemos que ir a un concepto que nos ayude a encontrar algún tipo de problema, ¿no? Oye, soy ateo, pues está bien, ¿no? Y luego, ¿en qué forma te ayuda o no te ayuda? Creo que más allá, y está vinculado con esto que me acabas de decir del ateísmo, creo que ahorita anda muy en boga el tema de que la vida no tiene un sentido. Uy, sí, qué triste. Sí, y a ver, a la hora de que nos ponemos rígidos a la hora de pensar, y yo lo he tocado con alumnos, ¿no? Porque existe este enfoque, al menos ahorita en el TEC, muy específico de decir, bueno, vamos a tratar de construir clases de filosofía que sean como muy
productivas para la vida práctica de las personas, ¿no? Entonces se construyen desde un enfoque muy... Genera. No solo el tema de genera, ¿eh? No solo el tema de genera, sino en el tema de decir cómo ayudan estas cosas a que las vidas puedan, a las personas de que los alumnos, pues, que las vidas de las personas puedan ser mejor. Y se me hace un buen enfoque, ¿no? ¿Mejor en qué sentido? Porque hay muchas formas de mejor. Hay mejor económicamente, hay mejor espiritualmente, hay mejor internamente, hay mejor emocionalmente, mentalmente. O sea, ¿qué tipo de mejora? Están todos esos elementos que pueden ser, pero fíjate, una preguntita antes del tipo de mejora es la del sentido. Porque si las cosas no tienen sentido, pues ningún tipo de mejora tiene sentido. ¿Sí me voy a entender? O sea, incluso un pasito antes de ver cuál de esas mejoras queremos lograr. Si antes me dices, es que la vida no tiene sentido, ya nos metemos en un jaque, ¿no? Uno de los existencialistas más famosos, no es el único y no todos los existencialistas son ateos, pero uno de los más reconocidos es Sartre. Okay, sí. Él generaba este planteamiento de decir, oye, la vida no tiene sentido, ¿no? Otro que tenía mucho este enfoque es Camus, que también escribía literatura, muy buena literatura, y que son... Muy pesada. Sí, pero que son la base sobre la que hemos construido el mundo contemporáneo, ¿no? O sea, detrás de nuestra forma de pensar hay mucha influencia de este tipo de cosas, ¿no? Entonces de repente me topo con alumnos, ¿no? Que antes de que, oye, sí, en este curso vamos a hacer, surge este tema, ¿no? Oye, las cosas tienen sentido, y creo que es una pregunta totalmente válida. No creo tener la respuesta única, porque pues si ni las grandes mentes de la historia de la humanidad han tenido la respuesta, sería muy egocéntrico de mi parte decir yo tengo la respuesta, pero tengo una respuesta que creo que puede ser útil, que no responde si la vida tiene sentido o no, pero que creo que puede llegar a ser útil, incluso para un ateo, para o para alguien que, independientemente de tu sistema de creencias, que en algún momento creo que te puede ser de utilidad, ¿no? Es una idea que he ido construyendo, otra vez, no es el hilo negro, distintos autores lo van planteando, pero el decir, a ver, más allá de si la vida tiene un sentido o no, podemos de alguna manera identificar que nuestra vida puede ser más satisfactoria o menos satisfactoria, no solo para nosotros en lo particular, sino para las personas que están en nuestro alrededor. Que si esto tiene sentido o no, filosóficamente podemos debatir toda la vida que sí y que no. Y nunca vas a saber hasta que te mueras. No hay forma de saberlo, ¿no? Porque habrá quien se aferre al tema de decir, pero es que si al final todos nos vamos a morir y no hay nada más allá, pues ¿cuál es el sentido de que tú tengas aquí una mejor vida? Y es, o sea, puede tener argumentos lógicos para decir, pues sí, tienes razón, pues no tiene sentido. Si no tiene sentido, pues vamos a quitarnos la vida. Pues sí, a lo mejor y sí. A lo mejor puede tener un sentido, pero, es algo que yo trato de platicar ahí con los alumnos, ¿no? Pero, hay cosas que tú disfrutas en la vida. Exacto. Y si hay cosas que disfrutas en la vida, podemos armar una vida en donde podemos tratar de generar más eso. Oye, ¿cómo te sientes cuando tu vida o cuando haces algo que sabes que trae un beneficio a una persona a la que tú quieres? A tu mamá, a tu papá, a tu perro incluso, a tu pareja. ¿Se siente bien? ¿Sientes algún tipo de bienestar? ¿Disfrutas la experiencia? Oye, si la respuesta es sí, ¿cómo nos agarramos de eso, independientemente si existe o no existe sentido, para tratar de construir una vida intencionada en donde nosotros podemos disfrutar el tiempo que nos toque estar acá? Sí. Si bien nos va y si no pasa alguna desgracia, a mí me deben de quedar unos 50, 60 años, a ti unos 60, unos 70. Sí, todo sale bien. Esperemos que todo sale bien. Sí, pero vamos a suponer que una persona promedio con las cosas y los ritmos de vida que tenemos ahora, vayamos a llegar entre los 80 y 90 años. Digo, hay quien esté escuchando, que haga su cuenta, su cálculo. A mí me andan quedando, vamos a poner, unos 50 años. En esos 50 años de vida que tengo, a ver, ¿me puedo quitar la vida hoy? Sí, me la puedo quitar. Oye, ¿va a pasar algo? Pues para mí ya no, pero empiezo a pensar y digo, bueno, a lo mejor a mi mamá no le va a gustar, pobrecita, X, Y, Z. Ok. ¿Me preocupa eso? Si me preocupa eso, entonces, otra vez, más allá del sentido o no el sentido, yo puedo empezar a pensar en mi vida no solo como una fuente de gozo o de disfrute para mí, sino también para algunas personas que pueden estar a mi alrededor. Puedo empezar por mí, ¿no? Y decir, a ver, me encanta viajar. Me encanta viajar. He viajado ahorita a 30 países. En 50 años, oye, pues podría conocer otros 60, 70 países. Oye, pero ¿qué sentido tiene si después te vas a morir y vas a enfrentarte con la nada? Pues no sé ni siquiera qué es la nada, no sabría cómo definirla, pero sí sé que en estos 50 años, si conozco otros 50 países y llego a 80, pues qué padre, porque recuerdo los 30 que he conocido y han sido experiencias súper padres.
Oye, ¿en algún momento te has enamorado? Oye, pues sí, pero me rompió en el corazón y me dolió. Oye, pero ¿te has enamorado? ¿Te gustó la sensación de estar enamorado? Sí, sí me gustó. Ok, ¿no te gustó la de que te rompían el corazón? No. Bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo construir para tratar de potenciar esos momentos en donde el amor está funcionando y tratar de cuidar o de reducir los golpes cuando el amor no funciona? En ese sentido de construir una vida que sea cada vez más satisfactoria. Oye, ¿sientes satisfacción cuando en tu trabajo tienes algún logro que beneficia a la empresa o que beneficia a tus clientes o que beneficia a tus proveedores? Sí. Me encanta que cuando hago bien mi trabajo, veo en la cara de las personas que están resolviendo sus problemas y eso me trae satisfacción. Bueno, tienes 50 años para construir sobre esa satisfacción. Que si tiene sentido o no es secundario si en algún momento tú puedes reconocer que hay cosas que te traen bienestar, que te traen satisfacción y que hay cosas que tú puedes hacer que le traen bienestar y satisfacción a otras personas y que eso te genera a ti bienestar. Si eso es así, puede ser ateo, musulmán, cristiano, lo que yo no sé qué va a haber más allá de la vida. Pero ahí ya tienes una filosofía de vida. Ahí ya tienes cómo de alguna manera organizar y darle un sentido. No sé si la vida en sí, la vida como concepto amplio tiene sentido. Pero mínimo no sé, la tuya. Pero tu vida puede tener un sentido y puede ser tan banal o trascendental como tú lo quieras visualizar, siempre y cuando tú digas, ¿sabes qué? Sí prefiero quedarme un día en vez de matarme. En vez de suicidarme hoy, me voy a suicidar mañana porque hoy quiero hacer, ¿qué quiero hacer? Y si empiezas a sumarle las cosas que quieras hacer, te puedo asegurar que te va a faltar vida. Y en ese sentido, más bien se convierte la pregunta distinta. Ya no es si me voy a suicidar o no, que de hecho, si no mal recuerdo, es Camus que decía que la única gran pregunta filosófica era si nos debíamos suicidar o no. Ay, no. Pero yo creo que bajo este esquema, esa pregunta queda inválida. Y entonces más bien, entendiendo que nos quedan 50 años y que hay muchísimas cosas que todavía nos quedan por hacer o que quisiéramos hacer, la pregunta se convierte en ¿qué voy a hacer en estos 50 años? Y es una pregunta que puede llegar a ser mucho más productiva para mi propio bienestar, para mi propia satisfacción, y no solo la mía, sino también de los que están alrededor de mí. Una de las cosas que le ha hecho mucho daño al ser humano en la época contemporánea es el tema del individualismo. Nos cuesta a veces cada vez más salir de nosotros mismos para reconocer al otro. Sí. Y cuando lo hacemos, la vida empieza a cobrar un significado y un sentido que nos permite tener ganas de vivir y nos permite tener ganas de vivir de forma intencionada. Es decir, que las cosas que hagamos, que los días que vivamos, los que nos toquen vivir, podamos tener la satisfacción de estamos haciendo algo que creemos que nos toca hacer, que va con nuestros valores, que va con las cosas que valores no en el sentido moralista, valores en el sentido de las cosas que yo valoro. Y que eso se convierta o que nos permita tener vidas más satisfactorias el tiempo que nos quede. Porque de algo que sí sabemos, sabemos que nos vamos a morir. Sí, entonces, todos. eso ya lo sabemos. No sabemos ni siquiera cuánto tiempo nos queda, pero sí sabemos que podemos ser cada vez más intencionados en lo que vamos a hacer en este tiempo que nos queda. Y para mí, ahí hay muchísimo para poder construir, para poder mejorar. Te bases en el sistema de creencias que te quieras basar. Y entonces ya no se convierte en una pregunta de, oye, ¿cuál es la religión buena, esta o la otra? Sino se convierte en cómo de distintas religiones yo puedo encontrar herramientas que me son útiles para construir este proyecto de vida de los próximos 50 años que tengo por delante. ¿Te suena? Sí, no, 100%. Es que me quedé pensando porque tuve un invitado que me dijo que el significado de la vida era vivir. Pero ahorita que te estoy escuchando, creo que le faltó agregar una partecita extra, es vivir y disfrutar la vida, ¿no? Hey. Y creo que ahorita igual el capitalismo, la sociedad, presión, no sé, pero ha puesto mucho énfasis en conseguir. Y no tanto como tú ahorita hablabas del Tao, y no tanto en el camino, en disfrutar el camino. O sea, es pártetela 10 años para conseguir una empresa que crezca a millones y luego ya vas a poder disfrutar. O sea, aplazan mucho el disfrute de la vida al futuro. Cuando yo creo que debería ser el disfrute de la vida ahorita, Sí. Hoy, Sí. no mañana, hoy. Sí. Y el año pasado fui a una regresión de vidas pasadas, porque yo sí creo en eso de la reencarnación. Uh-huh. Y vi
2 vidas, digo, ya si me creen o no, es otra cosa, ¿verdad? Se vio muy real, o sea, sientes todas las emociones que estabas sintiendo, ves las escenas y tienes todo el contexto de las escenas. O sea, tienes el contexto de con quién estás, en dónde estás, qué está pasando, cuál es el background, todo, ¿no? Total, vi 2 vidas muy diferentes. En una, lavaba ropa, pobre, en Inglaterra. O sea, y una paz que no te puedo describir. O sea, en esta vida yo nunca he sentido ese nivel de paz. Y dije, wow. Y después vi otra vida en Los Ángeles, como en los 50s, en la industria del cine. Y miserable. O sea, mientras estaba viendo esas escenas de esa vida, todo el tiempo me la pasé llorando en la hipnosis. Y así un dolor aquí en el pecho de que, güey, me voy a morir. No me la estoy pasando bien. Y yo la lección que me llevé de esa experiencia fue 100 años. Digamos que vuelvo a reencarnar, ¿no? Y estoy en otra regresión de vida. ¿Qué emociones quiero revivir? ¿Qué emociones quiero recordar? Entonces ahora literal ya todo es de que, pues bueno, si me voy a morir, no pasa nada, pero me la quiero pasar bien. O sea, no importa si no tenga dinero, no importa si me case o no, no importa. O sea, nada más quiero disfrutar la experiencia, ¿no? O sea, pero siento que ahorita hay mucho esta necesidad de lograr, de tener todas estas palomitas, que a final de cuentas, pues creo que viene del individualismo, ¿no? De tratar de como llenar ese vacío de que te vas a morir. Pero sí se nos olvida el punto, disfrutarlo, ¿no? Fíjate que en ese sentido, y regresando al tema de los sistemas de creencias, hay una crítica muy fuerte al cristianismo como una suerte de sponsor del capitalismo. Es decir, el cristianismo como una herramienta que ha tenido el capitalismo para establecer esos mecanismos a veces de dominio sobre las personas, en donde las personas terminamos convirtiéndonos en el producto del capital. Es decir, ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Ahí va. Personas desde la primera revolución industrial, estamos hablando de los últimos 250 años que el capitalismo ha tenido un gran impacto en nuestra sociedad. Sí. Dentro del capitalismo, el capital es el que manda y las personas se convierten en un recurso humano. Y muchas personas han sostenido al capital o a los capitalistas a través de su trabajo que a veces ha llegado a ser incluso al nivel de lo que en algún momento fue la esclavitud, ¿no? Sí. Hay personas que evidentemente puedes decir, bueno, pues nadie las está obligando, pero el mercado las obliga porque al final, pues, para poder subsistir, pues necesitan trabajar turnos de 8, 12 horas más el tiempo del transporte, con una calidad de vida terrible. Pero el cristianismo tiene este tipo de enfoques que, repito, no Cristo. El cristianismo tiene este tipo de enfoques de no importa lo que tengas que sufrir aquí, como quiera, allá en el cielo vas a disfrutar, ¿no? Entonces... De nuevo, al futuro. Sí, y es más, entre más sufras aquí, mejor, porque significa que ya vas a tener más recompensas, ¿no? Pero qué triste. Híjole, sí. Porque ¿cuánto tiempo pierdes cazando, quién sabe, logros? O sea, a mí la verdad, yo ya me di medio por vencida con ese tipo de sistema y mi filosofía es disfrutar el aquí y el ahora. Y ser una buena persona. Es una filosofía que creo que a ver, a mí me cuesta mucho a veces tildar las cosas de buenas o malas, ¿no? Pero el capitalismo en algún momento nos ha permitido al mundo en general lograr niveles de producción nunca antes vistas en la historia de la humanidad, un crecimiento demográfico impresionante, pero llegó un punto en donde ya no solo... Sí, y ya estamos en ese punto en donde llegamos al límite, ¿no? Es como... te empiezas a gastar las cartas, y pues mientras tienes, pues las vas gastando, pero hay un momento en donde olvídate de que vaya a haber una revolución o alguna cosa así, o sea, simplemente no podemos seguir como estamos porque el mundo se nos está acabando, o sea, ya no hay cartas que gastar. Y el capitalismo ya llegó a un punto en donde o se transforma, o lo cambian, o desaparece la humanidad. Y ahorita, en nombre de esa producción, es todo el movimiento de inteligencia artificial, donde los humanos no valen, es la producción a todo lo que da y a costa de todo.
Es que estos escenarios distópicos que se escribían en novelas hace 70, 80 años y que ahorita las estamos casi que viviendo. Sí, es impresionante. Es impresionante el cómo hemos llegado acá, ¿no? De hecho, uno de los primeros economistas, si no mal recuerdo, es Thomas Malthus. En algún momento escribió ¿sí? y estableció el tema de que el crecimiento tenía ciertos límites y que lo que él visualizaba en los orígenes del capitalismo es que si eso empezaba a funcionar y aplicarse, íbamos a llegar a un punto en donde el crecimiento poblacional iba a ser tal y el consumo iba a ser tal y la producción iba a ser tal que íbamos a llegar a los límites. Y estamos ahorita en esos límites, ¿no? Y en ese sentido es súper importante que desde el fondo, es decir, desde las creencias de las personas, empiecen a haber cambios que nos permitan visualizar las cosas de una manera distinta. Hay un filósofo ahorita... ¿Qué tipo de creencias tenemos que cambiar? Surcoreano, nada más termino esto y te comento, que se llama Byung-Chul Han, tiene un libro que se llama La Sociedad del Cansancio. Todos los que les interese la crisis en la que estamos, es un libro muy recomendable y muy sencillo de leer, muy digerible. Y ahí en el momento plantea el hecho de que la respuesta en el mundo contemporáneo a qué tanto necesitamos para ser felices, la respuesta siempre es más. Y que se convierte en un Eso se llama en inglés the rat race. Ajá, en un círculo vicioso en donde siempre estás destinado a estar insatisfecho. Exactamente. Puedes tener, de hecho, creo que muchos de nosotros tenemos ya más de lo que necesitamos para tener una vida digna, y ni siquiera disfrutamos lo que tenemos por estar buscando ese más. Y entonces se vuelve en una situación sumamente dramática, que le hace mucho daño a nuestra salud mental y a nuestra salud existencial, y que está basada en creencias que tenemos de insuficiencia, de futuro, y con esto yo no digo, de hecho tengo una maestría en perspectiva estratégica, soy una persona que cree en el futuro, pero no en un futuro de más, sino en un futuro en donde hoy yo tengo la capacidad de tomar decisiones, de hacer cambios, de hacer ajustes que me permiten vivir mejor desde hoy. Es decir, la visualización del futuro no es para que me quede yo ganchado con un futuro, sino para que esa visualización de qué es lo que quiero ser me pueda regresar a mi presente y en mi presente empezar a reconocer que hay cosas que tengo que ajustar para poder tener, otra vez, vuelvo a lo mismo en lo que yo creo, ¿no? A poder tener la mejor perspectiva de bienestar que puedo tener para el tiempo de vida que me vaya a tocar vivir. Y el gran tema es que no sé cuánto me queda por vivir. Ojalá que me queden 50 años. Sí, te puedes salir probablemente, de aquí. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que suceder? Que yo no puedo estar viendo esta entrevista con ojos de, bueno, ¿qué voy a sacar de esta entrevista? Y a lo mejor alguien me va a empezar a seguir y a lo mejor puedo sacar un cliente. No. Porque ni siquiera sé si va a suceder. Tengo que estar aquí presente disfrutando de la conversación contigo y en ese sentido poder estar viviendo en mi presente y estar disfrutando de mi vida porque a lo mejor no tengo mañana. Ahora, si tengo mañana, qué padre que sea un mañana que se está construyendo desde el camino. Forma positiva. Ajá, sí, con una visualización de a lo mejor hacia dónde me quiero dirigir y demás, pero yo no tengo hipotecada mi vida hacia futuro. Exacto. Estoy viviendo mi vida en el presente y tratando de construir de forma intencionada una vida satisfactoria, pero mientras la estoy viviendo. Y no en el sentido de decir, pues bueno, pues lo que me toca en el cielo, ¿no? Yo en lo particular no sé si existe un cielo o no, me da mucha curiosidad. 2 veces he sentido que he estado cerca de la muerte y las 2 veces me he tenido miedo. He estado como con mucha curiosidad. Las 2 veces me ha preocupado nada más de mi mamá, que digo, ay, mi mamá va a sufrir. ¿Y cuáles fueron? Una vez en un asalto. Okay. Y una vez en una situación de montaña en donde no iba preparado y llegué a una situación cercana a hipotermia. Pero en las 2 ocasiones, digo, no sé qué tanto estuve cerca de la muerte. Cuando me asaltaron me pusieron un cuchillo en el cuello. La parte de la hipotermia sí estuvo fuerte pesado. Y estaba metido en la montaña, entonces no sabía si iba a salir o no, o cómo iba a salir. Pero en ambas ocasiones no tenía miedo de la muerte. De hecho, me daba mucha curiosidad si iba a haber algo. Sabiendo que pues a lo mejor no hay, pero si iba a haber algo me daba mucha curiosidad. De hecho, me daba mucha curiosidad. Pero sé que ese tiempo va a llegar. Sí. Mientras no llegue, pues, ¿qué puedo hacer para estar satisfecho con mi vida? Por hacer que mi vida sea mejor, haga de la vida de otros algo mejor, porque creo que eso a todos los seres humanos nos da satisfacción. Sí, yo nomás he tenido una experiencia y donde fue un pensamiento así que pasó rápido. O sea, que me intoxiqué de pollo. Y sí me sentía muy, muy, muy mal. Y sí dije, híjoles. Y si aquí quedé. Y si me muero aquí, dije, no me puedo morir aquí porque tengo que terminar mi libro. Y la verdad es que esa experiencia a mí me ayudó
para clarificar qué es lo que quiero lograr. De acuerdo, de acuerdo. Teniendo en cuenta que voy a llegar a terminar el libro, ¿no? Pero Sí. mínimo me dio una guía para decir, para allá. Sí. O sea, eso es lo que es importante para mí. Y si me muriera mañana, probablemente sí me moriría con un poquito de, ¿cómo se dice? Regret en español. Ajá, De remordimiento. remordimiento por no haberlo terminado. Pero sí es, creo que el meditar en la muerte es una buena Sí, práctica. es una muy buena La práctica. Lamentablemente otra vez, ¿no? Fíjate que no nos gusta a los seres humanos pensar en la muerte. Hay cierto como morbo alrededor de eso, pero creo que quien no piensa en la muerte no piensa tampoco en la vida. Y hace ratito hablaste de que un invitado en algún momento te dijo que la mejor forma de vivir era vivir o algo así. Sí. Eso parece que es como muy hueca la respuesta, pero no lo Pero es que es muy ¿no? simple, Sí. o sea, va directo al grano. Sí, y vivir, porque fíjate, los griegos tenían dos formas de hablar de la vida. Tenían la palabra bios, que tiene que ver con nuestra vida biológica. Ok. Es decir, yo nací en el año 1985 y me voy a morir en el año 2079. No sé, vamos a suponer, ¿no? A los 94 años de edad, viejito, rodeado de la gente que me quiere y a la que yo quiero. Qué bonito, ¿no? Ahí está, esa es mi vida biológica. Ok. Pero ellos tenían otra forma de llamar a la vida que tiene que ver con esos momentos o con esa vida en donde te sientes vivo, en donde no solo estás respirando, Sí. sino que te sientes vivo. Y esa vida ellos le llamaban la vida Zoe. La vida Zoe, de hecho, y hablando de sistemas de creencias, cuando Jesús en los evangelios habla de que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, el verbo que se utiliza no es bios, es decir, no vino Jesús para que en vez de vivir 70 años vivamos 100, o en vez de vivir 100 años vivamos 200. Vino para vivir, dice, para que tengan vida y vida en abundancia, utiliza el verbo Zoe. Es decir, para que la vida que tienen la vivan de forma abundante. Plena. Es decir, tú puedes tener un día en donde sientes que te sentiste vivo y en donde estuviste como muy consciente de tu presente y que disfrutaste la comida que comiste, apreciaste la compañía que tuviste, y puedes tener un día en donde simplemente estás viendo Netflix tratando de alejarte de tu vida. Y ahí no hay vida. A ver, no digo que esté mal ver Netflix. No, Me gusta ver Netflix también, o sea, no. Pero cuando Netflix o mi celular o las drogas o lo que quiera se convierte en una forma de escape de la vida, estoy viviendo mi vida bios, pero no estoy viviendo mi vida Zoe. Vivir la vida Zoe implica estar presente en la vida, y en ese sentido, lo que ahorita mencionaba, regresando, las religiones orientales tienen un llamado muy concreto a esto. Un llamado a decir, a ver, espérate, olvídate tantito de que si el cielo o no el cielo, aquí y ahora, ¿cómo está tu camino? ¿Cómo está tu presente? ¿En dónde están tus pensamientos? Y otra vez, no soy ningún tipo de gurú, yo tengo muchísimo que caminar todavía y aprender, pero ahí están esos elementos que son llamados constantes a tratar de regresar y a construir una vida Zoe. No, sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, a mí por eso me gusta la filosofía y particularmente las religiones orientales. O sea, yo les tengo como un cariño, porque a mí me han ayudado a tener una vida Zoe, o sea, a poder estar más presente en mi vida, disfrutarla, no sufrir tanto, ¿no? Sí. Que a final de cuentas se supone que el capitalismo eso es lo que está buscando, que es tener una vida feliz. Nada más que le están atribuyendo a las cosas equivocadas la felicidad. Sí. Pues bueno, ya llegamos a el final del episodio y en el podcast tenemos una tradición que es una pregunta. Ok. Entonces, para ti, ¿cuál es el significado de la vida? Para mí, el significado de la vida, qué interesante. Para mí el significado de la vida tendría que ver, mi vida, con tres cosas. Número 1, hacer o dedicarme a las cosas que me gustan. Okay. Es decir, para mí, más que a la hora de que me invitan a hacer cualquier tipo de proyecto o a la hora de que pienso en tomar algún trabajo o no, para mí más que pensar en la cantidad de pesos que me van a pagar, está relacionado con si disfruto o no disfruto hacer lo que tendría que hacer, ¿no? Entonces, dedicarme a las cosas que me gustan hacer, para mí ese sería un significado para mi vida. Otra vez, no es el significado de la vida, es para mí, para Enoch Mojica.
Dos, creo que tiene que ver con el tema de encontrar paz. Y esto no es, o sea, es una paz muy concreta, ¿no? Una paz para mí, ¿no? No me refiero a la paz mundial o que se acaben las guerras, no. O sea, el que yo en medio de cualquier guerra, de cualquier situación, en medio de cualquier tormenta, tratar de regresar a mi paz, a mi centro. Ese creo que es un significado de la vida porque la vida o las circunstancias externas constantemente tratan de sacarnos de ese lugar de paz, ¿no? Entonces, para mí hay un sentido de la vida en tratar de regresar ahí. Y me atrevería a decir que hay un tercero, para mí, otra vez, que es el tema de crecer. Que es muy del budismo, ¿no? Y crecer en todos los sentidos. Tú ahorita lo mencionabas, ¿no? Creo que como seres humanos constantemente nos vemos en el espejo y tenemos ahí en ese espejo una interpretación de nuestra propia identidad, de la pregunta de quiénes somos. Y yo creo que hay un sentido en la vida en que esa respuesta o las respuestas a la pregunta de quiénes somos pueda cada vez estar más robusta. Y no solo en temas de lenguaje, sino que sea una representación de la persona que somos, ¿no? O sea, a la hora de responder, está siendo. Y en ese estar siendo que cada vez haya una persona, un ser más maduro, más sólido, más iluminado, sin que suene esotérico, ¿no? Más iluminado en el sentido de más consciente de su propia vida, más capaz de disfrutar de la vida. Y es un camino que no tiene fin, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tendrá fin con mi muerte, pero mientras esté vivo no tiene fin, todos los días son una oportunidad para hacer eso. A veces no es fácil, repito, no soy ningún tipo de Buda o de iluminado todavía, ni mucho menos, pero estoy en la lucha, estoy en el camino y creo que para mí ese es el significado de la vida. El día que llegue ese 2079 y tenga 94 años y esté a punto de morir, creo que si volteo para atrás y veo en mi vida que hice las cosas que disfrutaba hacer, que tuve la capacidad de regresar a mi paz cuando el mundo me trataba de sacar de ahí, cuando las circunstancias me trataban de sacar de ahí. Y por último, si fui creciendo y haciéndome cada vez más sólido como persona, yo creo que me voy a ir tranquilo, en paz, y eso sí con mucha curiosidad, porque repito, a mí me da mucha curiosidad pensar en qué hay más allá. Yo creo que a todos. Sí. Yo también hablo por mí misma, pero a mí también me da mucha curiosidad. Gracias por venir a visitarnos. Ha sido una conversación bastante interesante. La verdad es que a mí me encantan este tipo de temas. Y pues para todos los que nos están escuchando, gracias por darnos un poquito de su tiempo. Y esperemos que alguno de estas charlas les ayuden. Síganos en redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Y gracias por estar aquí. Namaste.